Sé bienvenido a este podcast donde hablaremos un poquito sobre la historia del cine, incluyendo temas sobre los directores, actores, celebridades y sus chismes que han formado parte del séptimo arte. Mi nombre es Luis Varela y estoy junto a Iván Sánchez, sus anfitriones del podcast Me Mirabas. Y ahí va la intro. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Todo ¿Listo, tranqui. ¿Listo para otro episodio más? Más que listo. La segunda parte de Eyes Wide Shut. Bueno, antes de comenzar con el tema, creo que tenemos que dar una fe de erratas. ¿Una qué? Una fe de erratas. ¿Eso qué es? O sea, corregir algo que dijimos. ¿Qué dijimos? Pero eso fue en el... En el episodio anterior. En el episodio anterior, el de Sin Guión y con Chela. Tú mencionaste... Bueno, estábamos hablando sobre la ex esposa de Brad Pitt. Ajá. Y estábamos como, ¿cómo se llamaba? Exacto. Después llegamos con que salió en Friends. Uh-huh. Y después dijimos, ¿cómo se llamaba? Y mencionaste ¿a quién? A Nicole Aniston. Nicole Aniston. Otra actriz. Bastante popular, creo yo. Que también hace películas, pero... Pues películas más, digámoslo, más abierta, ¿no? Sí. Muy abierta. Pero creo que fue un error... Mira, no me corregiste. Pues es que yo tampoco no me acordaba del nombre de... Sé que sí se apellidaba Aniston. Por ¿Y eso tú? es que te dije, Simón. Sí, porque así se llama. Pero bueno, la ex esposa de Brad Pitt fue Jennifer Aniston. Exacto. Aniston, sí, no Nicole Aniston. Pero pues los invito a que busquen Nicole Aniston. Si quieren. Si quieren. Si no, no tienen que hacerlo. Ajá. Pero sí. Pinches pajeros. Pero sí, ese fue nuestro error que cometimos Okay, en ya el episodio lo pasado. aclaramos. El problema es que ni siquiera estamos tomando en ese día. Ese día no estábamos tomando, estábamos nomás tomando agua. Sí. O no, coca, estábamos tomando coca. Una coquita. Coca-Cola. Patrocínanos. Pero sí. ¿Algo más? No, ¿No? nada Ok. más era eso. Bueno, Pequeño error. No pasa de nada. sí, a cualquiera le puede pasar. Podemos comenzar. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con esta segunda parte. También otra cosa, el episodio de Eyes Wide Shut, no mencioné al principio que iba a haber spoilers sobre la película, entonces Sí, nomás lo para que mencionamos sepan. a Lo mencionas a media. media, sí. Pero pues para que sepan también en este episodio pues va a haber spoilers, no solamente de Eyes Wide Shut, de algunas otras peliculillas. No son spoilers tan grandes, pero sí, por ahí. Y sí. Sí. Bueno, ¿le damos? Sí, perfecto. Yo creo que ya es suficiente aviso. Sí. Bueno, Arre, pues dale. hay que darle. En el episodio de hoy completaremos la historia de Eyes Wide Shut y haremos una transición de la caída de su tan esperada presentación durante el verano de 1999 a examinar qué más estaba pasando con el sexo en Hollywood mientras el siglo llegaba a su fin. Para esto usaremos como guía a un actor que en su tiempo fue bastante conocido, Richard Gere, el cual yo conocí por primera vez en Hachi, la película de Hachi, del perrito. Sí, muy buena película. También spoilers, pues está medio triste el final. Ay, todo el mundo ha visto a Hachi. Y si no saben a qué me refiero, aquí voy a poner en la edición una imagen de la portada de la película y del actor, de Richard Gere, para que sepan a quién me refiero. Richard Gere, ¿en qué otras películas ha salido? Tiene varias. Aquí no hay un... o es Jeremy Irons. Hay una que se llama Infiel, Infidelidad. con Richard Gere, que también la vamos a mencionar aquí. También fue el American Gigolo. Pretty Woman, que también, también la vamos a mencionar bastante aquí. Entonces sí. Que Jeremy Irons también tiene buenas películas. Tiene muy buenas películas, sí. Pero bueno. El cual yo conocí por primera vez en Hachi. Me gusta mucho esa película. A mi papá le gusta mucho esa película. También me gusta a mí. Pero que también es el mismo actor que interpreta a un bisexual trabajador sexual en American Gigolo. O el miembro de una corporación famosa que se enamora de una prostituta en Pretty Woman. Y quien fue nombrado el hombre más sexy en 1999 por People's Magazine. Richard Gere, un honrado y reservado hombre que no poseía ninguna amenaza sexual, pero que aún así nos hace cuestionarnos
como el American Gigolo original, sin mencionar su estrellato en 2 tabloides importantes por casi 2 décadas, y cuya flexibilidad en interpretar personajes involucrados con la sexualidad fue sometido a leyendas urbanas bastante bizarras, las cuales veremos en este episodio. Y también se volvió domesticado e incluso, digámoslo, desexualizado. Yo sé que ese no es... Bueno, de hecho sí lo busqué y sí es un término. Desexualizado. O sea que... asexual o... Sí, ¿Sería como asexualizado? Ajá. Ok. En otras palabras, ¿qué chingados estaba pasando al final del siglo XX y a principios del siglo XXI? Que de alguna manera formó las maneras en que Hollywood se relaciona al sexo en las películas de la actualidad. Entonces aquí acompáñenos a descubrir todo esto en este episodio. Malditos pervertidos. Bueno, en el episodio anterior vimos cómo varios periodistas empezaron a filtrar especulaciones sobre la película antes de su estreno, mucho debido a su misteriosa y larga producción, la dirección bajo el director más misterioso del momento, Stanley Kubrick, y que contenía a la pareja más famosa de Hollywood, o incluso del mundo, Tom Cruise y Nicole Kidman, o al menos en ese momento. Al menos en ese momento, sí. Después de ahí, que habrá sido Brad y Angelina. Ajá, también Brad y Angelina fue uno, y ya después hubo un chingo. Sí, y ahorita... Ahorita hay como un chingo que ya ni sabes qué pareja te pues importa. se vuelven más famosos cuando se separan. Sí, exactamente, sí es cierto. Como vimos también en el episodio anterior, muchas de estas especulaciones fueron erróneas y bastante exageradas. Vamos, como un ejemplo y citando a una revista, Eyes Wide Shut se especulaba en ser la película más sexy de todos los tiempos. Estas especulaciones también fueron causa, más adelante, de la indecisión de los estudios en clasificar la película, ya que se contemplaba que Eyes Wide Shut debería o no ser otro intento de mantener la viabilidad comercial de la clasificación NC-17. Según Dan Cox, si Eyes Wide Shut aceptaba la clasificación, tendría implicaciones bastante importantes para la industria en su totalidad y su concepto de la clasificación NC-17. Desde que la audiencia alborotadamente rechazó las últimas 2 películas de alto perfil en su presentación teatral bajo la clasificación NC-17, las cuales serían Showgirls de Paul Verhoeven y Crash de David Cronenberg, el péndulo de las guerras culturales se balanceaba al otro extremo. Pregunta, dijimos que Eyes Wide Shut salió en el 99, ¿no? Uh-huh. También ya había salido Boogie Nights, ¿no? 97. Ahorita la vamos a mencionar. Sí, exactamente, ahorita la vamos a mencionar. Sí, porque es, yo creo que ahorita haciendo esa comparativa, es mucho más sexy Boogie Nights. Sí. Que es muy buena película. Muy buena película. De hecho. Sí. Uh-huh. Bueno, volviendo a citar, los conservadores se quejaban de que con los tonos morales en los Estados Unidos cambiando día tras día y sexo oral en la Casa Blanca, ¿y a qué me refiero? Me refiero al escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, que era exactamente por estas fechas que todo esto estaba pasando. Ese Bill era un loquillo. Siendo un tema de conversión, películas que en algún momento podrían haber sido clasificadas R pueden esperar una designación menos estricta. 2 ejemplos de que la clasificación por parte de la MPAA, y la MPAA es la, se puede decir, la industria que clasifica las películas, que clasifica. Los amargados. Sí. Estaba calmándose en cuanto a sus duras y rápidas reglas. Serían Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, una de ellas. Véanla. La cual se estrenó 1 año y medio antes y que recibió una clasificación R aún después de contener bastante sexo en pantalla, entre comillas, y una toma larga de un prostético pene. Sí. En realidad no tenía ese pene. Mark Wahlberg. El segundo ejemplo sería la ya olvidada comedia de Ron Howard, E.T.V., la cual incluía escenas de sexo y masturbación y recibió una clasificación PG-13 ese mismo mes. Con esto, muchos en Hollywood pensaron que por fin quebraron el código de la MPA. Según un anónimo ejecutivo menciona en Variety, puedes salirte con la tuya con básicamente cualquier cosa hoy en día. Es solamente la violencia y sexo bastante gráfico lo que puede ser un problema. Pero, como Cox menciona, muchos en Hollywood están esperanzados a que Eyes Wide Shut reciba la clasificación NC-17, ya que un proyecto de alto perfil con estrellas tan conocidas, al igual que un director tan conocido, puede ayudar a romper las barreras y permitir que futuras películas se estrenen con esa clasificación. Aparentemente nadie de Warner Brothers estaba incluido en esas futuras películas. Terry Semel, ejecutivo de Warner Brothers, dijo a Variety: "Cuando entreguemos esta película, estamos seguros de que será una película clasificación R.
pero también estamos preparados en caso de que decidan darle una clasificación NC-17. Según Cox, escribió que alguien sin nombre del estudio apuntó a A Clockwork Orange a pesar de su clasificación X. Juntó $41 millones en 1972. En 1999 sería equivalente a $150 millones, los cuales los ejecutivos de Warner Brothers aceptarían felizmente con los ojos bien abiertos. Yeah. Claro que esta es una estúpida comparación, ya que estrenar una película de clasificación NC-17 en 1999 era un negocio bastante diferente que estrenar una película de clasificación X en 1972. Verás, en 1972 no había restricciones sobre dónde se podía proyectar una película de clasificación X o en qué periódico se pudiera anunciar la película. Sí, era pues menos regulado, ¿no? Ajá. En 1999, sin embargo, la mayoría de los cines mainstream eran parte de cadenas nacionales, las cuales no proyectarían una película NC-17 o una película, como las conocemos aquí, sin censura o unrated. También es importante mencionar que Kubrick personalmente quitó de cualquier circulación en el Reino Unido a Clockwork Orange, después de que la película fue acusada de inspirar copiones de crimen, o personas que querían hacer los mismos crímenes que el protagonista de la película. Según John Harlan, productor de Kubrick y cuñado, él se sintió bastante incomprendido sobre A Clockwork Orange, bastante insultado. Lo último que Kubrick hubiera querido es que Ice White Shot se volviera otra A Clockwork Orange, o otra naranja mecánica. Luego, a principios de mayo, Warner Brothers anunció que Ice White Shot había sido clasificada R por el MPA en su primer intento, y eso dio por finalizado esta conversación, al menos hasta que fue proyectada para los críticos días antes de su estreno. La mayoría de periodistas americanos vio Ice White Shot por primera vez en el The Junket en Los Ángeles, más o menos una semana antes de su estreno en la fecha prevista, que era julio 16 de 1999. Al terminar la proyección de la película, John Harlan salió a dar un aviso. La versión que todos acaban de ver no será estrenada en los Estados Unidos, dijo Harlan. Todd McCarthy de Variety describió esto como un gesto extraordinario. Harlan procedió a pedirles a los críticos que se quedaran en sus asientos, mientras él explicaba que para satisfacer a la MPA y recibir la clasificación R que Kubrick estaba obligado a construir y entregar, estuviera muerto vivo cuando Ice White Shot se estrenara, 65 segundos de la versión final de Kubrick fueron alterados. Harlan le enseñó a los críticos esos 65 segundos en la cual figuras digitales fueron insertadas para poder bloquear de la vista a la audiencia de, como lo dice McCarthy, las actividades depravadas de los invitados de la élite en la escena de la orgía. Y aquí es donde medio conectamos con el episodio pasado de Ice White Shot. Tú mencionaste a la teoría de la élite. Sí, que fue lo que descubrí, que sí había de hecho, esa teoría. Justamente es lo que te iba a comentar ahorita. ¿No será precisamente que esa cuestión de la pues clasificación haya sido por el tema, ajá, más que por las escenas eróticas? Uh-huh. Sí, es lo que se cree. Bueno, al menos eso fue por eso es que la editaron, ¿no? Uh-huh. Obviamente a lo mejor pero no lo incluí aquí porque pues es una teoría, pues, uh-huh, ¿me entiendes? Pero sí, puede ser. A pesar de que la versión sin censura, la cual los críticos vieron antes de que Harlan anunciara todo, no llegó a ser tan depravada. Antes de la alteración digital, la escena, según McCarthy, enseñaba a varias parejas desnudas en lo que cortésmente puede describirse como copulación vigorosa, aunque siempre artísticamente arreglado como para no revelar ninguna genitalia. En otras palabras, una simulación estándar bastante suave. Este mismo crítico siguió explicando que ver las escenas de espalda a espalda, la versión sin censura y censurada de la orgía, demostraba que la MPA condenaba como aceptable y lo que no condenaba como aceptable. En otras palabras, como McCarthy sigue explicando, el desnudo y el sexo pretendido está bien, pero dos cuerpos teniendo sexo de parte íntima a parte íntima no lo es, incluso si no se ve nada. Ver lo que la MPA considera NC-17 hace que la quisquillosidad de la escena de la orgía sea absurda, uh-huh, más cuando vemos la importancia que tiene esa escena. Dentro de la película. Ajá, dentro de la película. El famoso crítico Roger Ebert, según el LA Times, después de la presentación de la película se paró y dijo: ¿por qué Warner Brothers haría todo ese desmadre en poner esas figuras digitales para oscurecer los actos sexuales de la orgía? ¿Por qué no tener los huevos de abrazar la clasificación NC-17? Ya que esta película no está apta para
ningún niño o una persona de 15 años. Si Kubrick era tan intransigente como cineasta, ¿por qué él estaría de acuerdo con esto? Unos días después, Everett entrevistó a Tom Cruise y le preguntó sobre el estigma en contra de la clasificación NC-17. ¿Acaso no una película de Kubrick con Tom Cruise sería justo la oportunidad para terminar con eso? A lo cual Cruise respondió: estás predicando con el convertido aquí, pero Stanley tomó la decisión. Sabes, él quería esto y no hay nada que yo pudiera hacer. Mientras Everett continuaba presionándolo como para saber por qué nadie se le paró enfrente a la MPA para defender la visión de Kubrick, Cruise suspiró y dijo: no hay tal cosa como las reglas reales con la MPA, ¿sabes? Más tarde, promoviendo la película en Europa, Cruise atacaría directamente a la MPA diciendo: es ridículo, debió recibir esa clasificación R, no es pornografía. A la aproximación del estreno en Estados Unidos, los estudios afirmaron que Kubrick necesitaba que la película recibiera la clasificación R, y que él quería la clasificación R porque quería que la más gente posible pudiera ver la película. Pues sí. Una persona de Warner Brothers dijo: él estaba seguro de que su película recibiría la clasificación R, y su manera de asegurarlo todo era la alteración digital. Ahora, dicho todo eso, no era noticia nueva que Kubrick era un populista closetero. Como Michael Herr escribió, él le tiene gran respeto a la taquilla, si no es que el mayor de los respetos, y siempre le encontraba algo que admirar, incluso a la película más mala una vez que pasaba los 100 millones en taquilla. América era todo lo que él hablaba. Estaba enloquecido por Los Simpsons y Seinfeld y amaba a Roseanne. O sea, le gustaba el cine. Sí. Poniendo de lado... Tomen esos cinéfilos mamadores. Poniendo de lado el amor de Kubrick por la cultura pop del momento, había realidades financieras aquí, así como creativas. The Wall Street Journal puso peso con los números. Para sacar ganancias de la película, la cual costó $64 millones, Warner tendría que atraer el tipo de audiencia que normalmente no estaría atraída en explorar el cambio sexual de una relación de neoyorquinos explorando los límites de la fidelidad matrimonial. Terry Semel de Warner Brothers le dijo al Journal que el plan para estrenar la película fue formulado por él y Kubrick antes de que incluso la película fuese terminada. Ellos lo veían como contradecir la programación de un verano donde, citando al Journal, estaba atascada con películas dirigidas hacia los jóvenes. Ese atascamiento incluiría 2 películas que recurrentemente salen a la conversación del rating de Eyes Wide Shut: South Park, Bigger, Longer and Uncut, la clasificada R sátira animada con los personajes de la serie de Comedy Central, y también American Pie, una comedia blockbuster sobre la vida sexual de unos jóvenes, la cual famosamente recibió su clasificación R solo después de que el director Paul Weitz aceptó remover 2 empujes de la escena donde el actor Jason Biggs mete su pene en un pie caliente. O sea que de todas maneras sí se ve la escena. Sí se ve la escena, nomás le removió 2 mete y saca para poder recibir la clasificación R. En corto, Eyes Wide Shut necesitaba un estreno más amplio para justificar su costo, y ninguna película clasificada NC-17 se había estrenado en miles de salas de cine. Pero incluso si el cineasta sabía que Eyes Wide Shut no podía tener un estreno amplio a solamente que recibiera una clasificación R, los críticos tuvieron dificultad en creer que Kubrick aprobaría la alteración digital que ellos vieron. Según Warner Brothers, Kubrick había pedido a los directivos el trabajo digital antes de que falleciera. La presidenta de Los Angeles Film Critics, Minola Dargis, respondió: como está muerto, no hay una manera de saber y asegurar qué es verdad o falso. Pero él era intensamente perfeccionista. No puedo creer que él lo haría de una manera tan baja de calidad. Tratando de proteger a los niños, la MPA está infantilizando a la audiencia adulta que va al cine. Roger Ebert también se cuestionó si Kubrick hubiera aprobado lo ocurrido. Kubrick murió en marzo, Ebert les recordó a los lectores, agregando: es difícil creer que él aceptaría ese hocus pocus digital. Eyes Wide Shut debió ser estrenada como él la hizo, sin censura o con la clasificación NC-17. Tanto los Angeles Film Critics Association como The New York Critics Circle lanzaron discursos protestando las figuras digitales que fueron agregadas a la escena de la orgía. El discurso del LA Critics lee en parte: al censurar Eyes Wide Shut, Warner Brothers y la MPA han actuado como si Stanley Kubrick hubiera hecho una película pornográfica, cuando eso no fue lo que hizo. No hay nada en la película original sin censura que los americanos no vean todas las noches por cable.
La decisión de alterar digitalmente a Eyes Wide Shut para asegurar la clasificación R una vez más comprueba el escalofriante efecto que tiene el sistema de clasificación encima de la expresión creativa en el cine. En una columna de invitados en Variety, el jefe de la MPA, Jack Valenti, les dio la vuelta a todos esos críticos diciendo: esta pequeña banda de llorones que hablan por ellos, escriben para ellos, opinan para ellos y ven con desprecio lacerante los cuartos que viven en el oeste de Manhattan y el este de la falla de San Andreas. A la par comentó en lo que sería claramente el mood del momento en que Kubrick había perdido su encanto y también cualquiera que estuviera de su lado en hacer la película que él quisiera. A esto Dargis respondería: los comentarios de Valenti se sienten como un apagón de diálogo. Yo veo nuestra letra como el primer intento de discutir el rol de la MPA hoy en día. Retrocediendo un poco a la evidente frustración en la entrevista de Roger Ebert, Tom Cruise, siendo un buen soldado discutiendo sobre el problema de la clasificación para el LA Times, él dijo: Stanley sabía que debía entregar una película clasificación R. Cruise le dijo a The Paper: fue su decisión alterar las escenas. Él sabía en el cuarto de edición qué tipo de trabajo digital se necesitaba hacer. Y eso terminó la decisión hasta más tarde. En el 2019, Vulture publicó una historia oral sobre la escena de la orgía de Eyes Wide Shut, en la cual Patty Eason, el supervisor compositor digital de la película, cuenta sobre la memoria de ser llamado al estado de Kubrick, poco después de su muerte, para encontrarse con el equipo que prepararía la película para su estreno en su ausencia. Tenía un grave problema, Ethan dijo. Cuando Kubrick murió, la cinta se sabía estaba bajo seguro y él era un editor bastante activo. Pero el acuerdo entre Kubrick y Warner Brothers era que estaba contratado en entregar una película clasificación R. Nadie había tenido la conversación con Stanley antes de que muriera sobre cómo componería la escena, porque así como estaba compuesta la escena de la orgía, la película no sería una clasificación R. El señor Kubrick, de acuerdo con Leon Vitali, estaba consciente de que se acercaban a un territorio bastante peligroso, pero Vitali agregó que la falta de participación de parte de Kubrick en la solución fue por el bien. Dijo: estoy contento de que él ya no estaba vivo para ir contra todo esta cosa de la MPA, porque es bastante ridículo y estúpido. Sí, honestamente yo creo que probablemente Kubrick no habría estado de acuerdo. En mi opinión. Lo que haya dicho Tom Cruise no sé qué tan confiable puede ser, porque, o sea, se sabe que Tom Cruise va a ir a favor de la taquilla. Sí, va a ir a favor de la taquilla. Obviamente, si la taquilla va a ser mayor, si la película era clasificación R, pues va a decir, no, pues él lo quiso así. No, sí, el mismo Tom Cruise siempre lo ha dicho, de que él, para el público, o sea, él lo que pueda más vender más, complacer al público, lo va a hacer. Que no está mal. No está bien. Pero siento que de alguna forma es como... ¿Cómo decirlo? Como traicionar al director. Sí, eso sí, se siente así de esa manera. Pues es que al final del día no estás dejando su creatividad que se exponga. No es la vis. Y más si fue una mamada lo es que eso es lo ridículo. Más si nomás eran 65 segundos. Eso es lo ridículo a veces. O sea, es un minuto de película nada más. O sea, no mames, pero bueno. La inicial visión de Kubrick sobre Eyes Wide Shut siendo una comedia negra no es lo que el público recibió en 1999. Pero también hay que recordar que fueron timados hacia una película diferente. Fue una mala idea en este clima tan delicado jugar con las expectativas de la gente, sugiriendo que Eyes Wide Shut sería la película más sexy jamás creada, un Last Tango in Paris para nuestro tiempo de sexo y embriagamiento, en vez de decir la extremadamente arriesgosa verdad y decir que simplemente es una de las más bellas, dijo Michael Herr. También agregó: Stanley no se va sin culpa, y supongo que es posible que, si él pensara que podía salirse con la suya con este tiempo y en este país, entonces tal vez había perdido el toque. Podemos darlo por hecho que él controlaba la publicidad y las estrategias de marketing hasta la hora de su fallecimiento. No sé quién se volvió comandante después o si era una idea compartida, pero hubo un exceso de poder en uso y muchos objetivos perdidos, y el daño colateral fue toda la película. En la reseña de Entertainment Weekly, una de las revistas que esparció rumores sin precisión sobre la disque perversidad de la película, Owen Gleiberman hace de menos a Eyes Wide Shut como un Red Shoe Diaries con pretensiones metafísicas. Y Red Shoe Diaries es una película que salía en las noches en el Golden. Sí. Dice:
Espero no ofender a los dioses del cine en apuntar que esta sombría y controlada y rara orgía, tan perversa como lo es, no es nada sexy, Lieberman acusó. Kubrick claramente no había visto suficientes películas directas a cable del género thriller que rutinariamente transmute sexo asqueroso hacia la muerte. Para el momento en que él murió, él había observado generaciones dignas de un cambio cultural desde su autoimpuesto búnker y lo removido lo demuestra. Son sus ojos los que temo parecen haber estado bien cerrados, y su película la que usa una máscara. Varios de estos garrotes estaban aquí para darle en la madre a Eyes Wide Shut, quejándose de que la película no era sexy, que era demasiado pretenciosa para ser sexy, que Kubrick claramente había perdido el toque y que estaba desconectado de la cultura americana. Muchas de las reseñas sugerían que los críticos se sentían engañados fuera de ver sexo real o una aproximación de ello entre dos estrellas de Hollywood. El crítico británico David Thompson escribió: Eyes Wide Shut es una miseria. Es tan lenta y dolorosa como ver a alguien con Alzheimer intentando jugar solitario. Estudia el impulso primario del humano sobre la erótica imaginación, pero sin energía, humor o esperanza. Contiene una de las parejas casadas más famosas y los pone en una cinta donde nunca hacen el amor. Ahora, 7 años después, este mismo Thompson publicaría un libro sobre Nicole Kidman, el cual Peter Conrad de The Guardian escribió: seguido está al borde, peligrosamente hablando, cerca de ser pornográfico. Entonces, a lo que va es que lo que el depravado de Thompson quería era más sexo entre Nicole Kidman y su esposo de la vida real. O sea, morboso el compa. Morboso. Sí, yo creo que el problema entonces real que hubo fue que la prensa generó una expectativa muy alta. Exactamente. Y los morbosos críticos, como no tuvieron lo que querían. Exactamente. Que de hecho, probablemente fue el principio de lo que vivimos hoy en día con el cine. Exactamente, sí. O sea, si te das cuenta, lo que pasa ya muy seguido, principalmente con el cine de superhéroes, que día con día ves rumor de esto, que se confirma que es, o sea... Sí, y yo siento que a la vez como que le quita cierta magia. Porque como que ya estás tan bombardeado con esas expectativas que exactamente, a veces ya cuando ves la película y no es lo que según tantos críticos estaban diciendo, como que... O sea, elevan mucho el hype de una película. Y aunque la película sea muy buena, pero si no incluye esto, no incluye aquello y eso, pues no. Y al final también lo que provocan es que si después se cumple lo que la gente especula, lo que el público quiere, pues al final sí viene siendo una película que es puro fanservice y que no tiene sentido. Sí. Lo hemos visto ya últimamente en muchas películas. No, sí, pasa mucho. Pues, en otras palabras, pues este es el inicio de eso que ahorita, ahorita es muy actual todo esto de que... O sea, los culpables son las noticias, los reporteros y los críticos. Exactamente. Púdranse. El crítico Kenneth Taran escribió para LA Times sobre su malestar en que Kubrick lo había puesto tras contemplar la real vida sexual de Tom y Kidman mientras veía esa película. De acuerdo con Taran, el aspecto más extraño de la película es su cualidad francamente voyerista, dado que Cruise y Kidman están casados. Es inevitable que nos sintiéramos como si estuviéramos espiando sus vidas, un sentimiento que es más desconcertante que placentero, especialmente en el breve, amoroso abrazo que ha sido enseñado en cualquier publicidad de la película. Otras parejas casadas han interpretado matrimonios en la pantalla, Elizabeth Taylor y Richard Burton, como famosamente se me viene a la mente. Y seguido es un arriesgado, desconcertante negocio, algo que Kubrick, en su modo más raro, había contado con. Taran también sentía que la publicidad había prometido algo que la película no entregó. Lejos de ser la película perfecta para una cita, es mitad brillante y mitad banal, pero siempre de un maestro en dirección cuyo producto ha incrementado en distancia y autocomplaciente al pasar de los años, y no siempre para nuestros beneficios. Incluso aquellos que adoraron la película no pretendieron esconder el haber sido tocados por ese hype de ser la película más sexy. ¿Estabas esperando a Tom Cruise y Nicole Kidman en una película softcore pornográfica? Preguntaba Dustin Howe en el Washington Post. Eyes Wide Shut fue vendida de esa manera por millones de entrevistas televisivas y artículos de revistas. Pero después de que la especulación muera y América abrace o no esta experiencia única, el tiempo eventualmente le sonreirá a esta película.
Yo creo que por más de 2 horas y media mis ojos y mi mente estaban bien abiertas. ¿Cómo no mantener una mente abierta hacia la intervención digital de la escena de la orgía? Vaya insulto a la memoria de Kubrick, y qué maniobras se avientan los estudios solo para evadir la clasificación NC-17. Hubo otras reseñas positivas. Por ejemplo, Variety, Todd McCarthy, llamó a Eyes Wide Shut temáticamente enriquecedora, un gran trabajo de atmósfera, una profunda e inquisitiva consideración a la confianza o conocimiento mutuo entre un hombre y una mujer. Everett le dio 3 estrellas y media, aunque su reseña se encargó más en el problema de la alteración digital y la clasificación de la MPA. Dijo: para las audiencias adultas, crea un ensueño fascinante de una fantasía sexual. Según Everett, la broma es que Eyes Wide Shut es una película para adultos en cada átomo de su ser, con o sin los efectos digitales. Es inapropiada para audiencias más jóvenes. Es un simbolismo de la hipocresía moral del sistema de clasificación que forzó a un gran director a comprometer su visión, mientras que al mismo tiempo a hacer su película más accesible a la audiencia más joven. Pero la reseña positiva que se llevó el más grande impacto, al menos para la persona que la escribió, era una crítica del New York Times llamada Janet Maslin, quien entre muchas cosas llamó a Eyes Wide Shut una película que arriesga todo, y que aunque Stan Lee era una persona que podía componer cualquier atmósfera, decide entablar y solucionar la trama en un dormitorio. Esta reseña positiva y de apoyo hacia la película fue considerada controversial en Nueva York, donde la mayoría de los críticos y tabloides no dudaron en reírse de la crítica de Maslin. El crítico Kakutani llamó a la película como una película sin nada de sentido y que siente más como un intento lucrativo por parte de los estudios. Kakutani escribió esta reseña en contra de lo dicho por Maslin, y poco tiempo después, 2 meses después del estreno de Eyes Wide Shut, el New York Times anunció que Maslin dejaría su posición como líder crítico de cine al finalizar el año. Ah, culos. Según Maslin, comentó al Observer que dejó el trabajo dado a su adicción a ello, o por ser workaholic, y por un sentimiento de que las películas son cada vez menos interesantes para escribir sobre ellas en comparación a antes. Obviamente otros tabloides o críticos no dejaron de chismosear sobre la verdadera razón por la cual ya no estaba en el New York Times, especulando si realmente había renunciado o si la habían despedido. Verás, Maslin era el pez que iba en contra de la corriente, era la crítica que le daba buenas reseñas, no necesariamente a las películas con mejor taquilla del verano, sino a esas películas menos conocidas. Era una voz para esas películas que no tenían ninguna oportunidad de pelear contra los blockbusters del verano. Exacto. Y con esto, Maslin no dudó en darle con todo a la MPA cuando se estrenó Eyes Wide Shut, diciendo que todo era una estrategia para vender más, que les preocupaba más vender que exponer el arte de verdad. Eyes Wide Shut promueve una brillante epifanía sobre el verano de la broma sucia. Esta es una película seria sobre las añoranzas sexuales, una que coquetea con lo ridículo, pero que aún así su fundamental gravedad y misterio es a través de una película que exhibe los bajos del sistema de la clasificación MPA. El punto de hierve, en Eyes Wide Shut, está fusionado con una posibilidad sexual a cada esquina y usa desnudos frontales para entregar un efecto potente. Sin embargo, no es estrictamente erotismo. Los cambios al agregar figuras generadas en la computadora que parcialmente oscurecen una actividad sexual en una secuencia de 65 segundos es una ridiculez. El significado y efecto de los actos que vemos siguen siendo los mismos, y cualquier sistema de clasificación que pone esta profunda película en la misma categoría que American Pie, South Park y Lake Placid no sabe nada sobre clasificaciones. Janet Maslin era una invitada recurrente en las entrevistas televisivas de Charlie Rose. En la última entrevista que le hizo Charlie Rose a Janet Maslin con el tema de Eyes Wide Shut, Rose no dudó en hacerle burla inmediatamente por defender a la película. Maslin en la entrevista no deja de defender a la película, e igual de persistente, Rose no deja de burlarse y termina la entrevista diciendo que American Beauty rescata el año de 1999 para él. Esa película, American Beauty, es una increíble amplia acusación de la vida suburbana americana, la cual inicia con una adolescente quejándose de que su papá es un geek calenturiento que termina en sus pantalones cada vez que trae una amiga a casa de la escuela. Y después la película procede complacientemente a dramatizar la vida sexual del papá al estar obsesionado con la amiga adolescente por 2 horas, antes de sentir pena por sus deseos los últimos momentos de la película. American Beauty pasó a ganar el Oscar a Mejor Película por ese año y Eyes Wide Shut recibió 0 nominaciones. Los invito a decidir por sí mismos si sí o no la historia estuvo bien en esto. Que de hecho American Beauty envejeció muy mal.
Muy mal. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi sí me gustó. No, o sea, no me refiero a la película en sí, sino... Bueno, también. Yo la primera vez que la vi dije, está curada. Eso es... Y ya después una vez, no me acuerdo por qué la volví a intentar ver. No aguanté ni 15 minutos. Dije, ay, no. Yo creo que tiene mucho que no la veo. Honestamente creo que es una buena película. Principalmente por la actuación de Kevin Spacey, obviamente. Separando al actor de... Bueno, Sí, al arte del artista. Como que hemos mencionado mucho a Kevin Spacey, güey, no mames. Yo creo que amerita hacer un video de Kevin Spacey. Me he dado cuenta que lo hemos mencionado mucho Y eso sería un episodio de mucho chismecito. Sí. Pero bueno, o sea, regresando al tema. Sí puede ser una buena película, pero no se compara con Ice White Shot. En nada. La neta. O sea, Sí. y también sí, la competencia de Kubrick fue American Pie y South Park. O sea, Sí. Pero ya ves, ¿de qué estamos hablando? Por favor. Muy bien. En los 80s, Sex, Lies and Videotapes fue una película que se movió cerca de personificar el espíritu de la época que cualquier otra película independiente, antes de lanzar una ola de interés hacia los cineastas que trabajaban fuera del sistema. Aunque no solo era la audiencia y los críticos que mostraron interés, sino el sistema también, quien se puso a colaborar en películas independientes, trayendo a directores al estudio y comprando distribuidoras. Para 1999, cineastas cuyas carreras fueron lanzadas en festivales de cine como Steven Soderbergh, David O. Russell y Paul Thomas Anderson estaban haciendo películas con un alto presupuesto y con estrellas famosas que serían estrenadas por corporaciones multinacionales. Ahora, en el caso de estos tres directores, hacer algo así de grande no necesariamente significaba comprometerse artísticamente, lo cual de alguna manera enviaba un mensaje peligroso sobre la comodidad de la cultura corporativa. Esto del estigma de venderse en la cima de la era más o menos rockera estaba en tendencia en la mayor parte de los 90, pero fue reemplazado por la presión cultural de subirte al tren del populismo. Y con ese clima, la audiencia siempre tenía la razón. Y cuestionar la importancia artística de los hits de la taquilla mientras insistes en que una pérdida en la taquilla era malinterpretar las cosas, era igual a estar extremadamente fuera de moda. Ice White Shot fue una pérdida taquillera. En su primer fin de semana de estreno recaudó $22.8 millones, suficientemente bueno para estar en primer lugar, derrotando a American Pie fuera del primer lugar. Esta cantidad sería equivalente a más o menos $42 millones actualmente, lo cual es alrededor 12 millones menos que lo que recaudó la más reciente entrega de Misión Imposible en su primer fin de semana. Y hago esta comparación no porque ambas son protagonizadas por Tom Cruise, pero porque ambas películas fueron estrenadas en el mismo fin de semana a mitad de julio. Y porque Misión Imposible, al momento de que escribí esto, recaudó alrededor de $172 millones domésticos. Y es considerada una decepción financiera. Uh-huh. En gran parte por el presupuesto. En gran parte porque costó mucho dinero para realizarse y también porque tardó mucho en hacerse creando altas expectativas. Y estos fueron los mismos puntos de los que se hablaba de Ice White Shot. Se dice que en las proyecciones de los estudios Warner Brothers, la gente salía diciendo, ¿acaso eso no fue horrendo? ¡Ugh! Simplemente terrible. El Hollywood Reporter puso en unos cines un formulario al terminar cada proyección, donde la gente calificaba de la A a la F de calificación después de ver Ice White Shot. Una táctica abismal si me lo preguntas. Y nomás para que sepan, pues la A quiere decir que está muy buena, la F quiere decir que son aprobado y fallado. Ajá. Esta técnica ya era usada antes y normalmente en una sala tan aparrada, una B- se consideraba como una decepción. Ice White Shot recibió un promedio de D-. El presidente de esta técnica, Edward Mintz, le dijo a People's Magazine que empezar a sacar D o F en una película es señal de que no se debió haber grabado nunca. Esta se volvió la discusión. Un magistral trabajo final hecho por uno de los cineastas más importantes del siglo no debió hacer esa película porque la gente se salía de las salas, confundidas o perturbados o enojados porque no vieron nada cercano a pornografía de celebridades. El LA Weekly juntó reportes sobre las proyecciones donde la mayoría de la audiencia era gente famosa y aún así la película terminaba siendo una experiencia desastrosa. Según uno de los reportes, en el Men's Chinese Theater de Los Ángeles, cuando a Tom Cruise se le pide la contraseña por el hombre de la capa roja,
alguien de la audiencia gritó "bullshit" y la gente empezó a reírse. En el segundo fin de semana de su estreno, Ice Watch Us se fue para abajo en la taquilla. Fue derrotado en el segundo fin de semana por American Pie y el live action basado en la caricatura del Inspector Gadget. Últimamente recaudó ¡Qué horror! Sí. Últimamente recaudó $55.7 millones en la taquilla doméstica, $10 millones menos de lo que costó en hacerse. Muchos se preguntaron qué pudo haber salido mal. Hubo muchas personas que culparon a que en el mismo fin de semana de estreno el avión de John F. Kennedy Jr. desapareció y todo en la tele era sobre eso. Pero claro, no le podemos echar la culpa a John F. Kennedy Jr. Tal vez, como lo hemos visto en estos 2 episodios, todo vuelve al erróneo marketing o publicidad previo al estreno de la película, diciendo que era un sex tape narrativo documentando los verdaderos hábitos dentro de la habitación de Nicole Kidman y Tom Cruise. Algo así como el sex tape de Pam y Tommy. Pamela Anderson y... ¿Cómo se pide el otro? Tommy Lee. Tommy Lee. Sí, es baterista de Motley Crue. Ajá, exacto. Catherine Roseman, en un segmento de Noticiero 2020, citó a Diane Sawyer, donde Sawyer le hace una entrevista a Tom Cruise. En dicha entrevista, Sawyer le pregunta que cuánto sexo hay en la película. Le pregunta si él y Nicole Kidman hicieron el amor enfrente de Stanley Kubrick. A lo cual Cruise responde que la película no es sobre sexo, que Stanley nunca dijo que sería una película sobre sexo, pero sí sobre la obsesión sexual, un thriller sobre la obsesión sexual y los celos. Roseman no citó la parte en la que Sawyer dice sentirse avergonzada por haberle preguntado lo de él y Kidman, que dado a que estaba casada con el editor Mike Nichols, hubiera sido mejor no hacer una entrevista tan imparcial. Uh-huh. Roseman asegura que Sawyer le rechazó una entrevista, pero el publicista de Cruise, Pat Kingsley, sí le aceptó una entrevista, en la cual ella describe los puntos entre los medios y el marketing de las películas y sus distribuidores. 2020 y otros medios de noticias estaban dispuestos a comprometerse en cubrir una película que no hayan visto y basar esa cobertura en la idea del sexo, que de acuerdo con Kingsley no lo hacían porque intentaban ayudarnos, pero porque intentaban vender más revistas, periódicos y subir los ratings de los canales de televisión. De eso se trataba todo. La voracidad de los medios locales y nacionales por contenido de Tom Cruise fue citado en una historia de The Village como una de las razones de por qué Ice Watch Us debió aceptar una clasificación NC-17 y servir como uno de los perfiles más altos en ponerse en prueba para esa fecha. Peter Bronstein escribió que cuando Terry Semel de Warner Brothers dijo "no estamos en el negocio del NC-17", eso una vez más prueba que los estudios, y no necesariamente el público, parecen tener un conflicto grande de conjugar la clasificación NC-17 con la pornografía. Y ahora, pregunta. ¿Qué crees que hubiera pasado si no se hubiera hecho la alteración digital que supuestamente pidió Kubrick y hubieran estrenado con NC-17? Pues es que se supone que era el intento para que hubiera más vialidad. Pero o sea, si tuvo muy mala crítica la película, cuando fue una película para todo público, ¿crees que le hubiera ido mejor en taquilla al ser una clasificación más alta? Yo creo que le hubiera ido a lo mejor igual, probablemente. Porque la otra cosa es exactamente eso, las expectativas que crearon como la gente. Sea, mucha gente se enojó por el hecho de que no era pornografía tal cual como decían. Entonces, si aparte le agregas NC-17, van a decir, ay, es que sí está bien hardcore. Sí. Y pues realmente la película no tiene un contenido sexual tan... O sea, sí hay gente teniendo sexo, por así decirlo, pero pues no es tan gráfico. No es tan gráfico, Sí. Entonces, yo siento que tal vez estuvo mal hacer esa alteración digital, pero pues hubiera resultado igual, o tal vez hubiera sido una pérdida mayor en taquilla. A lo mejor. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Eso sí, lo de la pérdida de taquilla creo que sí hubiera sido más. Eso estoy casi seguro que a lo mejor hubiera sido más. Y pues fue principalmente el hecho de que se generaron muchas expectativas para una película pues que realmente pues no era lo que decía la gente. Simón, eso sí. Pero bueno. Varios infiltrados de la industria procederían a decir que Warner tuvo la oportunidad de reestructurar la taquilla en favor de dicha clasificación.
A lo que Bronstein agrega que Hollywood piensa que NC-17 no puede generar dinero, cuando en realidad solamente se basan en las 2 películas a las que se les dio la oportunidad, Henry and June y White Sargasso, las cuales fracasaron en la taquilla, pero que fallarían si fueran clasificadas NC-17 o no. Eyes Wide Shut creo que sí pudo tener una buena oportunidad y tal vez hubiera sido la única película en la cual las instituciones que están a cargo del marketing hubieran aceptado anunciarla y estrenarla. Como nos dice Jeff Lipsky, distribuidor de October Films, que estrenó la película Lost Highway y Lolita, me gustaría conocer al manager de ventas de una estación de televisión en Iowa que les diría no a anuncios de una película de Tom Cruise. En cambio, una década después de la era de NC-17, la clasificación, para citar a Bronstein, se había vuelto en algunos aspectos más estigmatizada que su predecesora. A diferencia del X, en su apogeo al menos ponían cachondos a algunas personas. NC-17 solo asusta a la gente, pero con sus nocivas connotaciones de violencia sexual, el uso de drogas y lo menos sexy de todo para Hollywood, menores márgenes de ganancia debido a la exclusión de los espectadores adolescentes. Y esa fue la línea de fondo. Warner Brothers estaba más preocupado por recuperar la inversión que ya habían hecho que por correr un riesgo que podía haber abierto un camino comercial importante para las películas NC-17, debido al enfoque que los consumidores adolescentes que ya hemos discutido antes. Las grandes corporaciones no creían que valiera la pena seguir un carril que excluía a los menores de 17 años. Con ese fin, en lugar de publicar una versión más explícita en video, el primer lanzamiento en VHS y DVD de Eyes Wide Shut contenía el corte teatral estadounidense para que Warner pudiera intentar recuperar parte del dinero que había perdido en las salas de cine, usando, claro, la ahora casi extinta Blockbuster. Y casi extinta porque creo que todavía hay una tienda. Sí, creo que hay una en Nueva York, ¿no? ¿O dónde? No, en Nueva York no. ¿O en Los Ángeles? No. Es uno de los estados ahí en medio, de los que nadie habla, de Estados Unidos. Sé que sí hay uno. Hoy en día, si compras o rentas Eyes Wide Shut en Apple TV o en cualquier servicio de streaming, obtendrás la versión teatral. Aunque desde entonces se han lanzado discos que contienen la versión internacional sin los falsos personajes de la orgía. Esta situación le dio al columnista Bronstein la oportunidad de, como todo gran brujo, predecir la muerte del sexo en el cine mainstream, diciendo: la clasificación NC-17, cuya demonización depende de una superposición entre el conservadurismo cultural y la maximización de ganancias, es más valiosa para Hollywood como vehículo para eliminar las periferias radicales y eróticas del cine convencional, dando un cálculo de la MPA en el que un seno equivale aproximadamente a 43 cadáveres en términos de su efecto potencialmente traumático en los niños. Ahí estoy de acuerdo en eso. NC-17 o sea, es efectivamente... ¿Quieres una chichi o 47 muertos? Exactamente. NC-17 es efectivamente un vertedero de representaciones cinematográficas de la sexualidad, una forma de exprimir el sexo de las películas. El efecto neto es un segundo código de producción cuyos términos están dictados menos por la moralidad que por las economías de escala envuelto en una pseudomoralidad. En esta fórmula no hay lugar para la clasificación NC-17. No solo eso, sino que también el espacio se reduciría para las películas que tomaran en serio el sexo en cualquier clasificación. Pues sí. Tom Cruise y Nicole Kidman anunciaron su divorcio a principios del 2001, aproximadamente un año y medio después del estreno de Eyes Wide Shut. Aguanta deja que acabe de pasar el avión. Ya, perdón. El hecho de que esa película todavía era el hazmerreír en Hollywood hizo fácil llegar a la conclusión de que el largo proceso de realización había destruido su matrimonio. Déjate pasar una chelita. Gracias. Mientras promocionaban la película, ambos actores hablaron de la presión del largo y exigente rodaje para su relación. Cruise fue citando diciendo que la experiencia de actuar fue tan intensa que podría haber sido algo que destruyó nuestro matrimonio. Es muy desgarrador representar sentimientos de celos con tu propia esposa cuando interpretas esas escenas con alguien que conoces tan bien.
No puedes salirte con la tuya. No puedes relajarte ni un centímetro de la verdad, de la escena. Fue difícil porque no podías evitar traerte a casa el material de la película. Me alegro de haber hecho la película ahora. Habría sido mucho pedir hacerlo en el primer año de nuestra relación. El propio matrimonio de Kubrick, su tercero, aunque los dos primeros duraron 5 años combinados y este abarcó los últimos 40 años o más de su vida, cobró gran importancia durante el rodaje. El cineasta había modelado el apartamento en el que viven Bill y Alice a partir del apartamento de Nueva York en el que él y Christian habían vivido 40 años antes. Y Cruise sabía que Kubrick había estado posponiendo esta producción durante mucho tiempo, en parte debido a una petición de su esposa, la cual más o menos tocamos en el episodio pasado. Cuando quiso hacer la película por primera vez fue después de Lolita, recordó Cruise. Y Christian ella dijo, no lo hagas. Oh, por favor, no lo hagas, porque somos tan jóvenes, no pasemos por esto ahora. Por su parte, Kidman dijo que como actor tienes que ser muy sincero y eso puede ser difícil en un matrimonio. Fue casi como descubrir un nuevo aspecto de uno y del otro, lo cual fue emocionante pero también aterrador. Años más tarde, ella reconoció, la gente pensaba que hacer la película era el principio del fin de nuestro matrimonio, pero realmente no creo que lo fuera. La verdad no importó. Fue tentador conectar el fracaso del matrimonio Kidman y Cruise con el fracaso de Eyes Wide Shut, porque hizo que ambos fracasos parecieran mucho más dignos de noticia y espectáculo. Desafortunadamente era cierto que Eyes Wide Shut fue una decepción financiera. En su tercer fin de semana de estreno en Estados Unidos, la película de Kubrick descendió al 7º puesto del top 10 de taquilla. Esa semana, Runaway Bride abrió el puesto número 1 con $35 millones. Runaway Bride representó la tan esperada reunión de las estrellas de Pretty Woman, Julia Roberts y Richard Gere, con el director de esa película, Gary Marshall. La película en sí falla en recuperar la magia, por así decirlo, del éxito de taquilla que los unió por primera vez, a pesar de algunas referencias descaradamente similares, incluida una escena de negociación y una escena de compras en la que Gere tiene que imponerse ante la ley. Pero mientras Pretty Woman fue una de las películas de los principios de la década que sugirió que una audiencia masiva le pareciera bien cierta franqueza sobre la vida sexual de sus personajes adultos en una película con clasificación R, Runaway Bride estaba calculada para los tiempos cambiantes. Bueno, que retomando un poco lo del matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman, todos sabemos que su matrimonio terminó por la cienciología, ¿no? No lo dudo. Hay una foto muy famosa que supuestamente es de Nicole Kidman saliendo de firmar los papeles de divorcio y que va casi brincando de alegría. Sí, la he visto. Sí, es cierto. Eso habla muy mal de Tom Cruise. Ya ves. Esta película, que fue clasificada como PG, prácticamente no tiene nada de sexo. Hay un toque de insinuación, pero ninguna acción. No hay mejor analogía para lo que pasó con el sexo en las películas de Hollywood en los años 90, y como lo mencionamos anteriormente, que reduce el sexo de todas las películas, que comparar el hecho de que una abre esa era y la otra la cierra. Al hablar de Pretty Woman es posible explorar las repercusiones inmediatas que Julia Roberts tuvo, lo cual podríamos explorar en otro episodio, pero Gere tuvo sus propias consecuencias también. El éxito de taquilla de Pretty Woman, desfibrilado, hizo que los actores percibieran su rentabilidad, pero ese éxito también provocó una reacción violenta. En una evaluación poco amable de la carrera de Gere por Entertainment Weekly en 1999, llamó a Pretty Woman una comedia romántica tan desalmada y sin corazón que te sorprende recordar que no se estrenó en la era de Reagan. Y digo, fue lanzada en la era de Bush, así que más o menos diría que es lo mismo. El resultado fue que Gere pasó gran parte de la década de 1990 a la defensiva, aun cuando su estrellato era inigualable. Como veremos, esto se debe en gran medida a su vida fuera de la pantalla, pero su celebridad era tal que podía obtener oro de la taquilla incluso a partir de material bastante improbable. Un ejemplo de esto fue la nueva versión de Somersby, de la película francesa The Return of Martin Guard. Somersby tiene a Gere interpretando a un soldado confederado que regresa con su familia años después del final de la guerra civil, justo cuando su esposa está a punto de casarse con otro hombre.
La esposa, interpretada por Jodie Foster, siente que este hombre que dice ser su marido es un impostor, pero pronto rinde a sus encantos físicos de todos modos. Pues es Richard Gere. Exactamente. La narrativa se basa no solo en que creamos que con Gere la experiencia del personaje que interpreta Foster es una de liberación sexual, pero también que todo el pueblo se siente, en cierto modo, atraído por él, desafiando la lógica, pero divertido y con suficiente detalle histórico y fundamentado. Somersby tuvo un gran éxito en ambos cines y en generar dinero. Parece que no se podía haber hecho sin el carisma sexual único de Richard Gere. En el transcurso de los años 90, por cada éxito como el de Somersby, Gere hacía un par de películas que es mejor olvidarlas. Dos de esas películas, Final Analysis y Intersection, fueron el tipo de thrillers eróticos que contribuyeron al declive del género, tanto creativamente como en términos de cómo se percibía comercialmente. Durante ese tiempo, el activismo político de Gere lo hizo notorio en un Hollywood donde se percibía que ser demasiado políticamente correcto podía dañar tu reputación tanto con la vieja guardia como con la nueva. Cuando Gere aprovechó su tiempo como presentador en los Oscars de 1993 para hablar en contra del abuso del Tíbet por parte de China, hubo informes de que se le prohibió asistir a la ceremonia durante 20 años. Pero 10 años después regresó, presentando un clip de la película Chicago, nominada a Mejor Película y eventual ganadora. Según varios informes de la Academia, no hay récord o intención de haberle prohibido participación a Gere. En la época mientras se filmaba Pretty Woman, Gere conoció a Cindy Crawford. Hicieron pública su relación en los Oscars de 1991, donde Pretty Woman fue nominada y donde Crawford usó un vestido rojo Versace que pronto se volvería legendario. A finales de ese año, Gere y Crawford se fugaron. Cindy Crawford era muy famosa como modelo en ese momento. Ya había posado para Playboy y había aparecido en el video musical de Freedom 90 de George Michael. Pero su marido estaba en otra liga, como luego recordó ella. Yo era joven y él era Richard Gere. También dijo que él le enseñó a ser famosa. 3 años después de su matrimonio, Gere y Crawford estaban tan hartos de las especulaciones de los tabloides sobre sus supuestos secretos sexuales que compraron un anuncio de página completa en el Times de Londres, que decía en parte: somos heterosexuales y monógamos, y asumimos nuestro compromiso como algo muy serio para ambos. Seguimos muy casados. Ese año, en lugar de nombrar a un solo actor como el hombre más sexy del mundo, como era costumbre, la revista People's Magazine nombró a Gere y Crawford la pareja más sexy del mundo. En cierto sentido, esto fue un insulto para Gere. No pudo mantener el título suyo, propio, como lo habían hecho antes que él, Tom Cruise e incluso Mel Gibson. Lo que de alguna manera puso en duda tanto la sensualidad como la virilidad de Gere. Al año siguiente se divorciaron. Que no siento que... ¿Quién dijo que estuvo en duda? Pues es Richard Gere. Eso sí. O sea, aunque ya esté viejito, todavía tiene ese... Ese encanto. Ajá, exacto. No homo, bro. A modo de defensa de Gere, en un perfil de 1997 para Vogue, John Powers escribió: la gente no quiere oír hablar a un actor millonario con problemas de ego que se acuesta con modelos, ni quiere que el American Gigolo le sermonee sobre derechos humanos. Hay algo en Gere que se disfruta al verlo derribado, chismear sobre su matrimonio y sexualidad, burlarse de su interés en el budismo y el Tíbet, aferrarse a esa absurda leyenda urbana sobre un roedor. Durante décadas, Richard Gere... Sí, roedor, escuchaste bien. ¿Cuál leyenda urbana sobre un roedor? Aquí vamos. ¿La rata con tiner? No. Obviamente conoces esa historia, ¿verdad? Sí. Saludos ahí a ¿qué? Bueno, probablemente mucha gente la conozca, pero en alguna ocasión la mencionó Borre en Leyendas Legendarias. Sí. Historias del Masaca. Ah, sí, Historias del Masaca. Se me olvidó el nombre. Pero sí, saludos ahí. Durante décadas, Richard Gere estuvo plagado de bromas y rumores que indicaban que se había involucrado en gerbilling. Es decir, se había insertado un gerbo vivo en el recto para obtener placer sexual y luego tuvo que ir a la sala de emergencias para que lo extrajeran. La rata con tiner. Es la rata con tiner. Casi. O para Alejandro Fernández, no el comediante. Sí. El cantante. La botella. La botella. ¿Y ese rumor de dónde habrá salido? Pero sí, nomás para aclarar, un gerbo es un tipo de roedor.
Es como Como un hámster un poquito más grande, ¿no? Ajá. La documentación es confusa en cuanto a si se sabe o no que alguien necesitó intervención médica para decirlo claramente, meterse un gerbo en el culo. En cuanto a por qué este rumor se atribuyó a Gere, parece haber sido una forma de hacer una broma gay extrema sobre el actor. Esto podría deberse a los personajes queer o sexualmente ambiguos que había interpretado en películas como American Gigolo o Play Bent. Podría haber sido una reacción a su aparentemente natural y descarada proyección de su sexualidad, que a algunos les pareció una amenaza para su propia masculinidad. Esto fue algo que Gere entendió e incluso disfrutó. Desde el comienzo de su carrera, como él mismo lo expresó, no tengo complicaciones en mostrar mi cuerpo. Admito que no comencé interpretando a sacerdotes, pero francamente no lo hice. Estaba interesado en explorar esas cosas. Pensé que era una aventura por mi parte personalmente y una aventura para cualquier hombre en hacerlo. Tenía razón. Sí, completamente. Fue una aventura de su parte poner su cuerpo en el centro de atención, la forma en que siempre se había esperado que lo hicieran las artistas femeninas. Esto no fue exactamente algo sin precedentes. Se podía argumentar que encajaba en un modelo ocupado en la era de oro por William Holden o un Rock Hudson. Pero tal vez una de las cosas que más molestó a los críticos de Gere fue que no se contentaba con callarse y verse bonito. En cambio, aprovechó la vasta cobertura de la prensa como una oportunidad para hablar sobre sus causas favoritas, desde el Tíbet hasta la pobreza del tercer mundo, de una manera políticamente desagradable. Esa era la audiencia exacta que veía con sospecha su comodidad con su sexualidad. Probablemente fue una combinación de estos factores lo que lo llevó a una necesidad colectiva de bajarle el nivel. Nadie sabe exactamente cómo entró por primera vez en la conciencia pública la asociación entre Gere y gerbiling, o el acto de meterse un gerbo por el ano. Creo que ya no es necesario especificarlo. Mike Walker, reportero del National Enquirer, afirmó que nunca había trabajado más duro en una noticia en mi vida, solo para no encontrar ninguna confirmación. El comediante de Chuck, Sam Kinison, no necesitaba confirmación. Comenzó a incluir chistes sobre Gere y el gerbo en su stand-up alrededor de 1990, el año en que Pretty Woman's... perdón, me perdí. No como el gerbo, ¿no? No. Richard Gere. Sí, perdón, alrededor de 1990. Esta rutina fue una forma de defensa de Kinison ante las quejas de la comunidad gay sobre su homofobia. Y ahí todo en YouTube está un clip de ese comediante haciendo esa parte del stand-up. Muy bien. Independiente de que todo el país conociera o no la historia del gerbo, muchos más lo hicieron después de esta parte. La longevidad de la historia del gerbo como leyenda urbana se vio favorecida por el desinterés de Gere en combatirla, ya sea hablando sobre eso directamente o cambiando cualquiera de los comportamientos que llevaban a la gente a querer burlarse de él. Algunas de esas razones en realidad no tenían nada que ver con la sexualidad, excepto en el sentido de que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, un ataque a un aspecto del carácter de un hombre fácilmente podía entrelazarse con difamaciones lanzadas sobre su masculinidad. Al tratar de buscar más información sobre el gerbo, me encontré con una publicación de octubre de 2001 en un foro de mensajes de los bomberos, así se llama el papel, en la que alguien que dice ser un Chaplin, o sea, un Chaplin es referente a Charlie Chaplin, o sea, como el que se quiere hacer graciosito, pues, ataca al actor, a quien se refiere como señor Gerville Gere o Gerville Gill, por sus comentarios contra la guerra, aparentemente hecha en una cita para recaudar fondos posterior al 11 de septiembre. Sé que como Chaplin acabo de decir un ejemplo de compasión y perdón para aquellos que nos hacen daño, pero las personas como Gere y cualquier otra persona que interviene con la paz y amor son cobardes gusanos. En este caso, el gerbo se convierte en una forma de llamar Gere un pussy antipatriótico. El 11 de septiembre, por supuesto, fue un momento catastrófico que, entre muchas otras cosas, acabó oficialmente con cualquier aspecto persistente de la cultura de los 90 que se sintiera incompatible con los momentos Nunca Olvides o el Rara Estados Unidos, que podrían convertir a hombres como George Bush y Rudy Giuliani en héroes de guerra, aunque solo sea temporalmente. Pero como hemos comentado, el país ya se encaminaba hacia un momento más conservador. La aceptación del nacionalismo religioso se vio oxigenada por la reacción violenta contra Bill Clinton y el idealismo de los años 60 que en un momento había representado.
incluso cuando definía su presidencia en gran parte sobre la base de actos antiprogresistas como el proyecto de la ley sobre el crimen y no preguntes, no lo digas. Richard Gere pareció encarnar este cambio en 1999. Este actor, que había desempeñado tantos papeles definidos por el sexo, incluido el sexo pervertido, aberrante o comercializado, ahora afirmaba verse reflejado en el escándalo sexual de Clinton, y no le gustó lo que vio. Lo mejor que puedo entender sobre por qué estaba tan enojado con Clinton es que estoy enojado con él porque es como yo, dijo Gere a la revista W Magazine mientras promocionaba Runaway Bride. Él tiene todos los defectos que tengo yo. Bueno, claro, todos tenemos nuestros problemas, pero ¿cuántas veces en nuestra infinita cantidad de vidas llegamos a ser presidente de los Estados Unidos durante 8 años? Simplemente haz lo mejor que puedas. Podrías haber vuelto a ser un jodido después de que dejó el cargo. Podría haber vuelto a ser un jodido después de que dejó el cargo. O meterse un roedor en el... Puso su mano sobre la Biblia y dijo que iba a ser la mejor parte de nosotros. Es una falta de respeto descomunal. En el mismo artículo, Gere habló sobre cómo el budismo tiene el poder de convertir a un hombre en un practicante sexual consciente si simplemente le quitas el aspecto ignorante. Tal vez el budismo podría haber ayudado a Bill Clinton a practicar el autocontrol durante 8 años. Pero incluso si su práctica espiritual personal motivaba las críticas de Gere al presidente, no era la única persona pública que parecía avergonzada por el líbido fuera de control de Clinton. En una cultura que oscila constantemente de un extremo a otro, tenía perfecto sentido que un acto de adulterio de tan alto perfil, por no mencionar el abuso de poder en el lugar de trabajo, señalara el adiós de la cara interior de la sexualidad a principios y mediados de los 90. Y también tenía sentido que el actor, considerado por muchos como el hombre más sexy del cine durante más de 20 años, solo pudiera ostentar el honor de ser el hombre vivo más sexy de la revista People's Magazine en 1999, mientras promocionaba una película totalmente asexuada. Cuando hablamos sobre Pretty Woman, podemos hablar de cómo se puede considerar una comedia clásica de los años 40, que es actualizada para los años 90, más permisiva sexualmente. Runaway Bride, por otra parte, fue una comedia romántica de los 90 que retrocedió a los estándares sexuales de los años 40. Pero si hay una película de Richard Gere que parece un puente entre los años eróticos de los 90 y el estado actual de una industria cinematográfica estadounidense mayoritariamente asexuada, esa película no es Runaway Bride, sino Unfaithful, o Infiel. La continuación floja de Lolita, dirigida por Adrian Lyne, y el último largometraje que lanzaría en 20 años. Diane Lane fue nominada al Oscar por su papel de Connie, una ama de casa y madre. De los suburbios llega a Manhattan durante una tormenta de viento y termina chocando con un joven y apuesto francés interpretado por Olivier Martínez. Ellos comienzan una aventura caracterizada por una lujuria fuera de control, que a veces se extiende a los lugares públicos. Si esto les suena familiar a los cinéfilos más acá, Unfaithful es literalmente una nueva versión de la película de Claude Chabrol de los años 60. Pero también es una especie de nueva versión de Fatal Attraction dirigida por el mismo Adrian Lyne. Con los roles y estética actualizadas desde los años 80 hasta el siglo XXI, actualizado tal vez sea la palabra equivocada, si Unfaithful refleja el espíritu de la época del momento en que se estrenó, la imagen que nos muestra es la de un clima cultural aún más reprimido y patriarcal. Uy, estoy teniendo la cerveza. Sí. que el de Fatal Attraction. Y en Estados Unidos esa represión... Perdón. Y en Estados Unidos esa represión era un vacío. Pero en 1987 hubo un debate sobre si la toma final de Fatal Attraction, que presentaba una fotografía de mamá y papá siendo niños en tiempos más felices, sugería que la unidad familiar se fortalecería con el asesinato del intruso. Unfaithful en realidad describe el trabajo emocional involucrado en una familia de 3 personas que intenta ocultar el asesinato por parte de un miembro de la familia del forastero, que amenaza con derribar el frágil castillo de cartas de la familia nuclear. Por cierto, spoiler. Sí, lo dijimos al principio. Sí. Otra cosa importante de esa película, sale Dewey. Ah, sí, también sale Dewey. Al igual que en la película 9.5 Weeks, otra película de Adrian Lyne, la Unfaithful es progresiva porque toma en serio el deseo sexual de la mujer,
pero también describe el gran sexo que Connie está teniendo, como fundamentalmente incompatible con sus responsabilidades como madre cautivada por su amante. Connie pierde totalmente control de su vida y se comporta de manera increíblemente imprudente, mientras su marido, Edward, interpretado por Gere, usa gafas ridículas, esconde su cuerpo en gran parte detrás de suéteres voluminosos y su cabello ha sido teñido de un tono marrón tipo ratón de Just for Men. Y otra vez mencioné un ratón. Todo está conectado. Es lo único que puedo decir. Todo está conectado. Sí. Gere entierra su encanto esencial hasta ese punto, lo cual era su firma como una estrella. En este personaje, cuyo mayor crimen al principio parece ser aburrido, es un Nerd que no representa ninguna amenaza sexual palpable. Y sin embargo, en un momento de conmoción y trauma, descubre que es capaz de asesinar. Asiste al recital escolar de su hijo con el cadáver escondido en el maletero de su sedán Mercedes. Más que poner un espejo frente a la política sexual de su momento, la forma en que tantas películas anteriores de Adrian Lyne intentaron hacerlo, en su última hora, Unfaithful se convierte en una denuncia de la fachada de familias perfectas. Filmado justo antes del 9/11 y estrenado pocos meses después, se convierte en un retrato devastador de la vida estadounidense vivida con miedo constante y de cómo es el día a día de enterrar la mierda malvada que has hecho y seguir viviendo como si nada hubiera sucedido. El sueño americano. Como en las películas anteriores de Adrian Lyne, Unfaithful parece recordar que los incidentes sexuales incitantes resultan finalmente incompatibles con una vida moral y empática. Pero estas películas también reconocen que estos incidentes ocurren porque la sexualidad es una fuerza poderosa y misteriosa que no todos tienen la serenidad de Gere de finales de los 90 para controlar. Permiten que sus personajes disfruten de aspectos del sexo que no deberían tener. En Unfaithful, la aventura de Connie es una tortura y la tortura casi desde el principio. Muy rápidamente comienza a parecerse a Sharon Stone en el último cuarto de la película, de Sliver, con ambas mujeres representadas como zombies drogadictas bajo el hechizo de hombres jóvenes sexys que parecen propensos a devorar sus cuerpos y sus almas, y el conocimiento de que su esposa está teniendo relaciones sexuales no solo con otro hombre, pero un hombre que posee la juventud y la virilidad que ya no posee. Destruye absolutamente al Edward interpretado por Gere. El retrato de Gere sobre una ira masculina impotente avergüenza incluso a lo abordado por Lyne sobre ese tema cuando dirigió Indecent Proposal. Unfaithful no tiene nada de cuento de hadas como Indecent Proposal, y el personaje de Gere nunca se disculpa por su fragilidad como vimos en la película anterior, aunque a Adrian Lyne probablemente no le agradaría la idea de haber hecho una segunda película consecutiva que inevitablemente está en la discusión con el trabajo de Stanley Kubrick. De ese modo, Unfaithful llega a sentirse como una pieza complementaria a Eyes Wide Shut, pero donde Cruise y Kidman, Alice y Bill, pudieran sentirse aliviados de que ahora están despiertos y seguir adelante con los ojos bien abiertos, Connie y Edward están maldecidos a estar despiertos para continuar viviendo con el conocimiento de que él mató a un hombre por su inseguridad sobre el apetito sexual de su esposa. Al final, Unfaithful recaudó aproximadamente lo mismo que Eyes Wide Shut a nivel nacional, pero fue más rentable que la película de Kubrick porque no costó tanto hacerla ni comercializarla. Exacto. Y probablemente no tenía tanta propaganda errónea, por así decirlo. O propaganda en general. Sí. Pero estuvo muy por debajo de los $100 millones brutos del pico de la carrera de Lyne. El público de películas que trataban la vida sexual de los adultos con seriedad era cada vez menor. Poco más de 2 décadas después de emerger como el actor más sexualmente positivo en las películas estadounidenses, en Unfaithful, Gere encarna la humillación y la ira de lo que habló en los momentos posteriores al escándalo sexual de Clinton. En 1999, él y muchos otros se sintieron desanimados por el potencial destructivo del deseo desenfrenado. Unfaithful dramatiza una cultura que retrocede ante el deseo y elige reprimirlo en toda su complejidad en lugar de lidiar con los problemas y la violencia que el sexo puede incitar. Sugiere que, en silencio, los culpables pueden evitar las consecuencias. Como sabemos, el silencio era prácticamente el status quo hasta hace relativamente poco tiempo, y parece evidente que todavía hay mucho sobre sexo y poder de lo que nadie quiere hablar. Desde la parte 1 de estos episodios hablé sobre el final del sexo en el cine hollywoodense o mainstream, con Eyes Wide Shut siendo la línea final.
Y se podrán preguntar si realmente no hay películas sobre sexo en Hollywood a partir de los 2000. Y aquí es donde tenemos que reconocer que las películas que traspasaron los límites sexualmente se hicieron fuera de Hollywood, lo cual es algo que podríamos tocar en otros episodios. A lo largo de la década hubo varias películas de arte internacional a las que se les otorgó y mantuvo clasificaciones NC-17 para sus estrenos en cines norteamericanos. Para mí, los más interesantes fueron The Dreamers de Bernardo Bertolucci, que ya mencionamos en otro episodio, que fue el primer lanzamiento de NC-17 en 6 años cuando salió en 2004, y Lost Caution, dirigida por Ang Lee. Esta última película pondría finalmente a prueba el concepto del que llevamos hablando desde el principio de este episodio. Cine dramático para adultos que incluye sexo gráfico crucial en la historia. Lost Caution fue la continuación de Lee de Brokeback Mountain, o El secreto en la montaña, que en su estreno en 2005 se había convertido en el drama serio de mayor éxito que en representar directamente una relación sexual queer en la historia de Hollywood. Una de las razones por las que la película pudo tener tanto éxito tanto en la taquilla como en los Oscars es porque la MPA le dio una clasificación R en lugar de la notoria NC-17 que le habían dado en el pasado a las películas centradas en experiencias LGBT. El sexo en Lost Caution era heterosexual, pero mucho más gráfico que el sexo de Brokeback Mountain. Hoy en día hay una gran cantidad de gente que insiste en que las películas no deberían tener escenas de sexo porque no hacen avanzar la trama. Creo que las escenas de sexo en Lost Caution hacen avanzar la trama y son esenciales para el complejo estudio del personaje de la película. Sí. De una mujer joven que se convierte en una figura de Mata Hari en un complot radical para acabar con un colaborador japonés en la China de la Segunda Guerra Mundial. No estoy seguro de que las películas, con tomas dispersas que sugieren penetración vaginal, satisfagan la idea de todos de hacer avanzar la trama. Pero si vas a utilizar escenas de sexo explícitas como vehículo para contar historias, ¿por qué omitir esas imágenes? Pues sí. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de su punto de vista, el enfoque de Lost Caution hacia el sexo filmado permaneció como una anomalía. A medida que la pornografía se volvió cada vez más omnipresente en el cambio del milenio, una respuesta lógica habría sido que las películas narrativas convencionales comenzaran a incorporar los elementos de las películas para adultos que era más fácil de normalizar dentro de la mente cerrada de la MPA, como el sexo entre heterosexuales. Pero en lugar de eso, Hollywood tomó el camino opuesto. Permitió que el sexo gráfico se compartimentara en video y eventualmente en internet. Si bien las películas narrativas se volvieron más tímidas y sugerentes que explícitas, sí se ha estrenado en Estados Unidos una película con escenas de sexo heterosexual tan gráficas como las de Lost Caution en los últimos 16 años. Perdón, dije mal toda esa oración. Si se ha estrenado en Estados Unidos una película con escenas de sexo heterosexual tan gráficas como las de Lost Caution en los últimos 16 años, no la he visto y me encantaría saber qué película es esa. ¿Sabes qué es lo feo del error que acabas de cometer? ¿Qué? Que tú lo escribiste. Sí. Sí. Lo puedo escribir, pero leer me cuesta un poquito. Pero bueno. Sí, ya. Y que también alcohol. Los que nos están viendo y escuchando ya se dieron cuenta. A mediados de los 2000 hubo cierta discusión sobre si tal vez finalmente la clasificación NC-17 podría convertirse en una designación significativa para películas dirigidas a adultos, pero que también atrajera a un número suficiente grande de adultos para permitir su viabilidad comercial. Por supuesto, hemos escuchado esas conversaciones antes, y por supuesto siempre ha sido toda una charla en vano, incluso dejando de lado el tercer carril del sistema de clasificación. Las películas de Hollywood parecían volverse cada año más violentas y menos interesadas en las relaciones humanas. Lo que ha florecido en la última década son las películas de autor, normalmente películas de época, a menudo en idiomas distintos del inglés, que representan principalmente sexo queer. Dada la historia del sistema de clasificación que hemos rastreado a lo largo de estos 2 episodios, deberíamos aplaudir la proliferación de películas como Portrait of a Lady on Fire de Celine Sciamma, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino y The Handmaiden de Park Chan-wook. Tampoco deberíamos entusiasmarnos demasiado con el progreso que se ha logrado, dado que tan solo este año el romance pansexual Passengers obtuvo la clasificación NC-17 debido a una escena de sexo ingeniosamente filmada entre 2 hombres que no era en absoluto gratuito dentro del contexto de la historia.
Pero también es interesante que tanto los cineastas como el público estadounidense parecen más cómodos con el sexo cuando puede desarrollarse en el pasado o en otro país o ambos. Como si esa parte de nuestras vidas fuera algo que necesitara ser desplazado en el espacio o el tiempo. Ujú. Creo que ese impulso también explica el resurgimiento del interés por los thrillers eróticos y otras películas del siglo XX que representan el sexo con urgencia y seriedad. A veces tanta seriedad que se convierte en género camp. El género camp es un género un poquito ridículo, que llega a caer en lo ridículo. Ujú. Que a veces es para mejor, pero no necesariamente una acción sexual prolongada y explícita. Siempre pienso en esta cita de Paul Schrader, escritor de Taxi Driver, de que creemos que queremos ver sexo en las películas, pero en realidad casi queremos ver sexo en las películas. Quizás realmente no queremos la realidad. Tal vez el legado duradero del código de producción es que, en su forma clásica, el cine de Hollywood no puede adaptarse a la realidad sexual, y tal vez el colectivo nosotros no queremos que así sea. Parafraseando otra película de Richard Gere y finalizar este episodio, tal vez queremos el cuento de hadas. Probablemente. ¿Sí? Y eso fue el episodio. Mucho la palabra sexo. Sí. Pero es que siento yo que conecta mucho con la actualidad, porque incluso hoy en día, por ejemplo, YouTube también no puedes mencionar muchas cosas que tengan que ver relacionadas con el sexo, con el cuerpo, porque luego te quitan el video o te lo tratan de censurar y es como de que, dude... O no monetizas. O no monetizas y es como que, dude, es parte del cuerpo. Y es curioso porque antes había muchos videos en YouTube de gente decapitando personas. Y eso es la otra cosa. ¿Por qué la violencia sí se puede exhibir en casi cualquier lado, pero somos tímidos en hablar de sexo y enseñar cosas sexuales? Quedarnos en cuestión de cine igual. Hay veces que muchas películas de terror tipo gore, que pues es violencia muy explícita, que son clasificación R, cuando eso puede ser más perturbante que una película donde hay personas teniendo sexo. Exactamente. Entonces está y más que nada también porque siento yo que normalizas la violencia, como si la violencia fuera algo X, cuando no. O sea, sí está normalizada, pero no debería estar normalizada. Pero no debería estar normalizada, exactamente. Pero es que es una doble moral de la sociedad que pues que no es correcto. Pues sí. Pero sí, entonces con este episodio pues es eso. Eyes Wide Shut creo yo que marcó ese final, la última película de sexo en Hollywood. Ya de ahí en fuera, solamente que sea parte de la comunidad LGBT o fuera de que hablen inglés, que no hablen inglés, son aceptadas de otra manera. No hay películas sexuales de Hollywood, de las películas mainstream. Y si sí hay, pues ahí díganme cuáles son. Pues, estoy interesado en verlas. 50 sombras de Grey. Bueno, podría ser, pero... Las vas a ver. Dijiste que las ibas a ver. Pero, las voy a ver. A ver qué tan sexual es la trama. O si no más se echan a puras frases cursis. La verdad nunca las he visto, para que te voy a mentir. Te daría mi opinión, pero yo tampoco. Entonces, pero oye, sí es cierto, no me acordaba de esas películas. A ver qué onda. Pero, o sea, ¿sí son películas hollywoodenses? Pues sí, porque pues son parte de una tipo franquicia, por así decirlo. Y pues tuvieron bastante, comercialmente estuvieron de que 50. Uh-huh. Luego los chismes de que según que haya mujeres que ahí en el cine ¿cómo decirlo? Decentemente. Pues tenían una conversación con Eduardo. Con Eduardo, sí, ahí estaban. Que mira. Que cada quien, ¿verdad? Sí, cada quien. Pero según yo, hacer eso públicamente es ilegal, ¿no? Creo que sí. Mira, nunca lo he hecho, así que no te sabré decir. Pero sí. Ahora, ahí déjenos en los comentarios si saben del código penal sobre ese tipo de actividades. Sí. Pero eso sí, si el cine te cacha, creo que te pueden vetar del cine. Ah, sí, eso sí. He sabido personas que las han vetado, que incluso tienen sus fotos ahí en las taquillas, ¿neta? Para que sepan que esas personas no pueden entrar al cine porque pues los han cachado ahí sacando el flow.
Verga. También se la sacaba. Pero sí, ese fue nuestro episodio de hoy. Un poquito atropellado ahí. En cuestión de todo lo que usamos para grabar, pero esperemos que lo podamos solucionar bien en edición. Sí, sí. Y a veces la edición hace magia y... Esperemos que aquí lo hagan. No como en Nightwatch Show, que agregaron sombras ahí todas raras. Sí, exactamente. Pero sí, y con eso yo creo que nos despedimos por el día de hoy. Gracias por habernos escuchado y espéranos para el siguiente episodio. Sí, por favor. recuerden darle like al video, suscribirse al canal, por favor. Compártanlo para que lleguemos a más personas que les guste el cine. Ya sea en YouTube, Spotify, Amazon Podcast o... ¿Cómo se llama? Sí, Amazon Music, ¿no? Amazon Music. No, porque también hay una para podcast, ¿no? Pero creo que va junto ahí, no sé. Spotify, Amazon, Apple Podcast, cualquier otra plataforma de podcast, ahí andamos ya. Sí, ahí pueden encontrar todos los episodios. Exactamente. Pero sí. Porfa. Pero sí, eso fue todo. Y gracias. Y adiós. Adiós.